Hola, mi nombre es Yolanda Cerón Delgado y hoy vengo a presentarles un pedacito de mi vida y el por qué fui víctima del conflicto armado. Nací el 15 de septiembre de 1958 en el municipio de Marruecos, Nariño. A la edad de 19 años entré a la Universidad Mariana de Pasto a estudiar Ciencias de la Educación y de la Religión, pero fue solo hasta los 24 años que ingresé al convento María Nuestra Señora. Allí fui directora de la Pastoral Social y una gran defensora de derechos humanos. Decidí convertirme en una religiosa consagrada al ver todas las injusticias, la pobreza y el abandono social y gubernamental en el que estaba mi departamento, Nariño. Al ser directora pastoral y viajar por todo el departamento me di cuenta que las comunidades afrocolombianas eran quienes más sufrían los vejámenes del conflicto armado. Por esta razón, decidí defenderlos y tratar de recuperar las tierras ancestrales en las que vivían. Pero entonces ustedes se preguntarán, ¿por qué pasó todo esto? ¿Por qué hay tantos muertos? ¿Por qué existe conflicto y abandono estatal en estos lugares? A continuación, les daremos una breve explicación de por qué existe el conflicto armado. En 3 minutos. En 1946, el Partido Conservador llegó al poder cuando Mariano Ospina ganó las elecciones. Al querer evitar la violencia, le repartió puestos a sus opositores, pero al no lograrlo en todas las regiones, las disputas aumentaron. Poco a poco los abusos de poder y la compra de armas por parte de los liberales empezaron a anticipar un enfrentamiento. La violencia estalló en 1948 con el asesinato de Gaitán. Sus seguidores provocaron disturbios en todo el país. En Bogotá desde emisoras vociferaban: "Vamos a hacer la revolución", pero no hubo revolución, solo violencia. Los pueblos se convirtieron en tumbas. Se formaron guerrillas liberales y ejércitos conservadores que por igual desplazaban a las familias de sus tierras. Los enfrentamientos habían acabado la vida de más de 300.000 personas cuando el general Rojas dio su golpe de estado en 1953. Rojas decretó una amnistía general y la mayoría entregó las armas. A medida que se convirtió en un líder carismático, empezó a distanciarse de los partidos tradicionales. Así que desde los periódicos la oposición liberal y conservadora se hizo férrea. La solución de Rojas fue cerrarlos. Su medida no frenó las críticas. Las protestas, el bajo precio del café, la oposición de los partidos y los industriales llevaron a la dictadura a su final. Pero, ¿cómo gobernar el país sin enfrentarse por el control de la burocracia? El Frente Nacional fue la respuesta. Los partidos tradicionales se repartieron los puestos y alternaron la presidencia durante 16 años. Y aunque la violencia bipartidista disminuyó, no terminaron los conflictos. Entre 1964 y 1974 se formaron las guerrillas de las FARC, el ELN y el M-19. Luchaban influidos por el socialismo contra la injusticia, la exclusión política y por el dominio de las tierras. En un principio, las guerrillas no tenían capacidad militar, pero todo cambió cuando la coca permitió financiar temibles ejércitos que intimidaban a ricos y pobres. El que pudiera pagar una vacuna era obligado a financiar la revolución. Cuando Betancur inició las negociaciones con las guerrillas en 1982 mientras hablaban de paz, las FARC ampliaban sus frentes con extorsiones y coca, y los paramilitares apoyados por mafiosos y militares asesinaban a políticos de izquierda. Entonces el gobierno inició una guerra contra la pólvora del conflicto, el narcotráfico. La respuesta del cartel de Medellín fue amedrentar a la población con bombas, asesinatos y secuestros, y así las décadas de los 80 y 90 estuvieron marcadas por el terror. La situación empezó a cambiar cuando el Estado ganó terreno gracias al Plan Colombia y una intención decidida de recuperar el terreno perdido. Hasta que un 19 de septiembre de 2001 a las 12:15 de la tarde pasó lo peor. Fui cruelmente asesinada frente a la iglesia La Merced, ubicada en el Parque Nariño de la ciudad de Tumaco, con 3 impactos de bala. Hoy en día mi caso no se ha resuelto, no hay claridad sobre los hechos y mucho menos de quién me asesinó.
Campesinos y poblaciones indígenas, pero sobre todo grupos afrocolombianos, son quienes más han sufrido mi ausencia. Pues desde entonces no han dejado de cesar los asesinatos contra líderes sociales. Hay despojo de tierras y continúan los cultivos ilícitos, así como el abandono estatal. Ya que quienes más sufren son aquellos niños y familias que se han tenido que ir de sus territorios para encontrar una mejor vida en las ciudades, como lo veremos a continuación. Ya que las comunidades en donde trabajé no han olvidado mi legado. De lo contrario, han seguido mis pasos y las enseñanzas que les dejé para la lucha y recuperación de tierras. Todo esto con homenajes cada año y un monumento en el Parque Nariño.